gracias, Espíritu de Dios, aleluya. Dele gracias si usted se siente agradecido de Él. Si usted se siente agradecido del Padre. Si usted se siente agradecido sobre lo que Él ha hecho en su vida. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Él, aleluya. Gloria, gloria, gloria. Gloria a Jesús. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, Gracias, Señor. tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Gracias, Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a buscarle en nuestras Biblias, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Estaremos leyendo también el libro de los Proverbios, capítulo 25, versículo 28. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Cada vez que usted tiene una oportunidad de estar en un lugar donde usted puede invocar el nombre del Señor, es una gran oportunidad que Dios le da. Y hay que aprovechar la gloria al Señor. Vamos a leer la palabra segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 y verso 6. Después estaremos leyendo Proverbios capítulo 25, versículo 28. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Yo estaba en el capítulo 2, disculpen. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Vamos ahora a Proverbios, capítulo 25, el versículo 28, último versículo. Este versículo, póngale mucha atención. Como ciudad derribada, sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Vuelvo y repito. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Señor, gracias por tu palabra. Ellas son benditas. Pedimos, Señor, que nadie salga igual que como vino, sino que salga con una experiencia nueva. Espíritu Santo, toma ese lugar en la vida de cada amigo, cada creyente, y que esta palabra se pueda convertir como martillo, Señor, como espada, pero también como bálsamo, Señor, que haga la obra que tenga que hacer en los corazones, en la vida que tiene la necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En todo este mes estaremos hablando del dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu, o es el fruto del Espíritu. Y según el diccionario, el dominio propio es la habilidad de dominar nuestras emociones, de dominar nuestros pensamientos,
de dominar nuestros impulsos, de dominar nuestros deseos y de dominar también nuestro comportamiento. Cuando hablamos del dominio propio, el dominio propio, cuando no lo utilizamos, nos impide hacer cosas o hacemos cosas de las cuales más adelante nos avergonzamos por lo que hemos hecho. Así que cuando hablamos de un creyente que ejerce y que practique el dominio propio, es usted poder tener el carácter, tener la templanza y la autodisciplina que todos necesitamos. Y para tener esa autodisciplina, ese dominio propio, necesitamos la parte de Dios, la parte del Espíritu Santo, la parte del Señor para poder tener ese dominio propio. Pero también hay una segunda parte que tenemos que tener, y es la parte de nosotros mismos, de querer disciplinarnos o dejar que la palabra y el Señor nos discipline. Y por eso la palabra habla de los frutos del Espíritu en el libro de Gálatas, en su capítulo 25, a la altura del versículo 22 y versículo 23. Ahí habla de los frutos del Espíritu, y dentro de los frutos del Espíritu está la templanza. Así que el resultado que produce el Espíritu Santo en nosotros es el resultado de un dominio propio para poder controlar nuestras emociones y poder controlar el pecado que muchas veces quiere arroparnos y hacernos hacer cosas que más adelante nos avergonzamos y nos sentimos mal. Así que el apóstol Pedro está hablando aquí una cadena. Y él está diciendo que una cosa lleva a la otra. Y es por eso que él dice: vosotros también poniendo toda diligencia. O sea que el dominio propio no es un asunto que usted lo va a lograr así por así, sino que usted tiene que ser diligente. Y él dice: añadid a vuestra fe. Para poder tener la fe hay que ser diligente. Y él dice: añadid a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y al dominio propio también, y a la virtud, al conocimiento, a la paciencia, la piedad. O sea, habla de una lista de cosas que se están dando y que se deben dar a través del Espíritu Santo, que es quien nos ayuda a nosotros a poder actuar con el dominio propio. Así que cuando nos autocontrolamos y controlamos el pecado en nosotros, nosotros no podemos controlar el pecado nosotros mismos, pero sí necesitamos la ayuda del Señor, pero también necesitamos la voluntad de querer apartarnos del pecado. Y el dominio propio tiene que ver con controlar el pecado. En Romanos 6, versículo 12, él dice, el apóstol Pablo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia son los deseos. Usted no puede pensar que porque usted se convierte, ya los deseos desaparecieron. Si usted se convirtió y usted antes tenía ese deseo de beberse una cervecita que no es Malta Morena, puede ser que muchos meses y años, pero en algún momento llega ese deseo. Y ese deseo es la concupiscencia. Por eso el pecado nunca llega así, llegué. Dice que la concupiscencia da a luz el pecado. O sea, la concupiscencia es el embarazo del pecado. Y como consecuencia de ese embarazo, entonces da a luz también la muerte. Entonces, cuando tú tienes control sobre tu concupiscencia, que yo también
la tengo, entonces ahí se manifiesta lo que se llama el dominio propio. Es decir, yo no voy a apretar mi lengua, mi cuerpo, mis manos, mis ojos al pecado. Eso se llama tener dominio propio. Tenemos dentro del dominio propio para controlar lo que se llama nuestros pensamientos. La mente tiene que tener un dominio propio. Usted no puede dejar que su mente vague, que piense que la mente es la pista, es donde el enemigo muchas veces camina y corre y hace en la mente. Así que la mente es el centro de operación que controla todo nuestro ser. Y el enemigo sabe que nuestra mente es el campo de batalla. Y no debemos permitirle al enemigo que tome control sobre nuestros pensamientos. Así que cada creyente tiene que aprender a tener dominio sobre sus pensamientos. Usted tiene que dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo en su mente. Por eso dice la Biblia, todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, en esto piensen. Así que tú necesitas tener la mente en trabajar, en que la mente trabaje, pero que trabaje en la meditación de la palabra, en lo que tú has leído, en lo que tú has escuchado en la congregación. El dominio propio tiene que ver también con nuestras emociones. Nosotros no podemos dejar que nuestras emociones hagan lo que quiera hacer. Y es por eso que hay muchas personas que no tienen control de sus emociones y tienen una rabia. Y cuando hacen esa rabia rompen. Cuando hacen esa rabia dicen hasta malas palabras. Cuando hacen esa rabia no se saben lo que son capaces de hacer. Porque esa rabia dentro de ellos que está, pues sale y hacen cosas. Y si tú no aprendes a controlar eso, vas a fracasar. Yo recuerdo que el evanita que me hizo uno de los muebles, de las cosas que utilizamos cuando nos casamos, este hombre le daba una ira, una rabia. Y cuando él le daba eso, él pateaba. Oye, ¿tú sabes lo que tú pateas una sierra? Y un día pateó esa sierra y le dio una herida de más de 20 puntos. Es no poder controlar, si tienes que marcarte la lengua, si tienes que ponerte un tape en la boca, si tienes que amarrarte las manos, pero tú tienes que tener autocontrol sobre tus emociones. Hay que tener control sobre la tristeza. Hay gente que no salen de una depresión, de una tristeza. Todo lo pone triste, todo lo amarga. Tú tienes que aprender a tener control sobre eso. No puede ser que cualquiera te dañe el día, te dañe la vida. No puede ser que cualquier persona con una palabra, con un gesto que haga, pues te lleve a ti a tú no poder dormir por la tristeza y la amargura que muchas veces siento en tu corazón. Eso tiene que tener un control de tus emociones. El dominio propio es necesario para la vida de la piedad. ¿Por qué es importante el dominio propio? ¿Por qué es necesario que nuestros cónyuges también tengan dominio propio? Es tan importante eso. Bendito sea el nombre del Señor. Es tan importante estar casado con una persona que tenga dominio propio, que controle sus emociones, sus gestos, que controle sus pensamientos, pero que también controlen sus deseos sexuales y también controlen sus deseos de dinero.
de amar el dinero. La persona que no controla sus emociones en lo que tiene que ver la sexualidad, cuando usted tiene amores, cuando usted se está conociendo con una persona, si usted no controla ese deseo sexual antes de casarse, pero aún cuando está casado, usted no es capaz de controlar ese deseo sexual, nunca podrá tener un hogar estable, nunca podrá ser feliz, porque nadie puede aguantar una infidelidad todo el tiempo. Por eso es necesario, es tan importante usted ser fiel antes de usted casarse. Porque si usted es infiel antes de casarse, gloria es el nombre del Señor, y aún usted comete el pecado de usted tener relación con esa persona antes de casarse, aunque sea su novia, ¿qué le asegura a ese hombre o a esa mujer que también usted no va a hacer lo mismo con otra persona? Porque si usted no fue capaz de controlarse con la novia que tenía, con el novio que tenía, tampoco se controlará con la amiga de su amiga, con el amigo de su amigo o con el compañero de trabajo. Tiene que haber control en nuestras emociones. Usted no le puede dar rienda suelta a sus deseos. Usted no le puede dar rienda suelta a que su cuerpo, su mente quede exceso. Y no importa la consecuencia que sea, usted tiene que satisfacer ese deseo. Cuando el dominio propio está en nosotros, es lo que dice Proverbio: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Sabe lo que es una ciudad sin muro? Es una ciudad que está disponible para el enemigo, para que entre y destruya a la ciudad completa. En la antigüedad la ciudad tenía muros, tenían murallas que guardaban la ciudad. Es lo que está diciendo Salomón, que el hombre o la mujer que no tiene control sobre sus emociones, el diablo entra y acaba con su vida. Una cosa es controlar nuestras emociones y una cosa es tenerla enterrada también. Porque hay gente que también que han enterrado sus emociones, que la misma vida, que los mismos fracasos que han tenido ya ellos no sienten ni padecen. Ya a ellos no les importa, se quieren morir. Ya a ellos nada lo hace feliz. Y si tú eres de esa persona, también necesita que esas emociones que han sido enterradas sean desenterradas y tú puedas aprender a valorar la vida y aprender a valorar lo que Dios ha puesto en tus manos. Necesita que esas emociones también vuelvan nuevamente a surgir en tu vida. Jóvenes, muchachas, muchachos que han sido marcados en la vida por un novio, por una novia que le amargó la vida, que no lo dejó ser feliz en ese proceso de noviazgo, y hoy han dicho: nunca más quiero casarme, nunca más quiero ver un hombre en mi vida, ni una mujer en mi vida. Necesita desenterrar tus emociones. Pero aquellos también que fueron traicionados por un amigo, por alguien muy querido, por alguien muy cerca. Aquellos que fueron traicionados por un familiar muy cercano. Aquellos que quizá alguien quien debería protegerlo no lo protegió. Hoy han dicho: no voy a amar a nadie, no merecen mi amor, no merecen mi cariño, no merecen mi afecto. Ese no merece que yo ame a ese hermano, a esa mamá, a ese papá, a esa persona que marcó tu vida. Hoy te vengo a decir que Cristo también desentierra tus emociones. Hoy te vengo a decir que también el Señor te hace nuevamente ser feliz y volver a amar. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe que Saúl no tuvo control sobre sus emociones? Porque quizás Saúl fue marcado quizás en la niñez. Y Saúl no aceptó que David había sido ungido como rey. Hay gente que aún dentro de las congregaciones tampoco aceptan que otro se levante. Necesitan tener dominio sobre sus emociones también. Porque ese fue el problema de Saúl. Él no aceptó que David había sido ungido por rey. Y lo persiguió. Y le hizo la vida imposible.
y lo quería matar. Tú sabes lo que es un hombre ungido ya. Y David tuvo que decir: líbreme, Jehová, que yo me levante contra el ungido. Él dejó que Dios fuera quien actuara en la vida de Saúl. Y lo último fue cuando David estaba en la cueva, que llegó Saúl. Bendito sea el nombre del Señor, que le cortó un pedazo de su manto. Y Saúl se fue en llanto y dijo: tú eres más justo que yo, tú eres mejor que yo. Pero eso fue solamente un tiempecito, que fue confrontado, que cayó el temor en él. Como a veces hay gente que el poder de Dios lo toca y se humillan, pero vuelve nuevamente la persecución. Y Saúl volvió nuevamente a perseguir a David para matarlo. Si tú no aprendes a controlar tus emociones y tú hacer como hizo Juan, es necesario para que yo mengüe, para que él crezca. Es necesario que mi hermano crezca dentro de la iglesia. Es necesario que mi hermano crezca en el ministerio, en el llamado, en la obra que Dios le ha puesto a hacer también. En este camino también hay oportunidad para los que están y para los que han de llegar. Pero el que no controla sus emociones dice: ¿qué se cree este que llegó ahora? ¿Y qué se cree este que me va a tumbar a mí? No controla sus emociones. Pero tampoco David controló sus emociones. Porque cuando vio a la mujer de Uría Esteo, que estaba en el balcón, y que nos acordamos del mensaje de Noel. Noel acabó con David. Él no tenía que estar en ese balcón ahí, es verdad. Ni tenía que estar mirando para abajo. Pero usted no puede andar con una venda en la casa, en la calle. Usted no puede andar con una venda para no ver las mujeres que están alrededor suyo. Usted no puede estar con una venda en el trabajo para no ver las mujeres. Usted tampoco puede tener una venda aquí en la iglesia para ver el hombre o ver las mujeres. Usted lo que necesita es tener dominio propio. Eso es lo que se necesita, tener dominio propio donde quiera que usted se mueve, donde quiera que usted esté. No importa cómo esté ese hombre o cómo esté esa mujer. Hay un espíritu, aleluya. Hay un fruto que va creciendo en nosotros, que se llama fruto de dominio propio. Y David la vio. Y David dijo: wow, qué mujerón. Es una emoción dañina. Y hay cosas que uno no le entiende. Porque dice que David, después de todo el fracaso, que usted conoce la historia, entonces fue la esposa de él. No vaya usted a hacer eso porque hay consecuencias. Gloria sea el nombre del Señor. Pero hay que poner control para que las emociones dañinas no entren dentro de nosotros y acaben con nuestra vida. Si usted deja que esa emoción, que esa mirada, usted no controla esa mirada. Si usted no controla esa boca, si usted no controla lo que usted siente en su cuerpo, usted va a caer como cayó David. Y no le eche la culpa a Betsabé diciendo que ella no tenía que estar bañándose allá afuera, porque esa era su casa y era su patio. Usted no tiene que decir que las mujeres de la iglesia o fuera de la iglesia, o las que están en el trabajo, o las que están donde quiera que estén, no deberían vestir como se están vistiendo. Si ellas quieren vestirse la de allá afuera como ellas quieren, usted no puede hacer nada. Usted lo que tiene que decirle: Señor, yo necesito que tú me controles esos ojos y ese sentimiento. A los muchachos y las muchachas de la iglesia, usted tiene que aprender a controlar. Porque es verdad que allá afuera usted ve mucho que a usted le gusta. No van a decir que no. A usted le gusta. Gloria sea el nombre del Señor. O a usted le gusta. Entonces eso es una emoción que está dentro, que usted tiene que aprender a controlarla.
Usted tiene que aprender a controlar ese sentimiento. Y por eso, por David no controlar sus emociones, terminó acostándose con Betsabé. Pero hay otro que tampoco controló sus emociones, que fue Sansón. Sansón no controló sus emociones. Y dice la palabra en el libro de Jueces, en el capítulo 14, versículo 1. Y descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de la hija de los filisteos. Y cuando él le dijo a sus padres que él quería esa mujer, sus padres, si usted lee los pasajes más adelante, le dijeron: pero no hay mujeres en Israel. No hay mujeres en Israel. Oigan bien, mujeres. Oigan bien, hombres. Yo te lo voy a poner en el lenguaje de ahora. No hay mujeres en Antioquía. No hay hombres en Antioquía. No hay hombres en la asamblea. No hay hombres en la iglesia tal. En el Ceibo, en el norte, en el sur, en Europa, en el mundo. Él dijo: no, esa es la que me gusta a mí. Ah, pues está bien. Ese es el que está bueno. Esa es la que está buena. Pues está bien, no hay problema. Ustedes saben la historia, lo que fue, lo que pasó. Ustedes saben la historia, ustedes saben lo que pasó. El que no aprende a controlar sus emociones está destinado al fracaso. Puede ser que el hombre sea delante de la sociedad o delante de las mujeres del mundo, el hombre o la mujer sea lo mejor de lo mejor, pero dice la palabra: no te una yugo desigual. Si tú no aprendes a controlar tus emociones con los inconversos, si tú no aprendes a controlar las emociones cuando un nuevo creyente llega, a dejarlo madurar, a dejarlo que se arrepienta bien y que sea un buen cristiano, también tendrá consecuencias. Así que no podemos dejar que los sentimientos acaben con nuestras vidas. Hay gente que no han querido aprender a controlar sus sentimientos porque ellos han sido rechazados toda una vida. Los rechazaron en el vientre de su mamá. Su mamá quiso abortarlo. Rechazo que cuando nacieron, su mamá y su padre no los criaron. Quizá los crió su abuela. Han vivido bajo rechazo. Y muchas veces cuando llegan a la congregación, también muchas veces creen que también aquí en la iglesia lo van a rechazar. A veces hasta la mirada piensan que lo están mirando mal. Piensan como que se cogieron con ellos. Es porque tienen un espíritu de rechazo que tienen que venir al altar y decirle: Señor, saca de mí ese espíritu de rechazo. Yo necesito ver que realmente me aman. Necesito ver el amor en lo demás. Podemos controlar también las películas y las series que se ven, que tienen escenas pornográficas. Ahora no se habla de películas, ahora se habla de series. Y esas series que tienen, tú no puedes controlar. Entonces, si tú no puedes controlar, te agarras y quita el internet. Quédate sin celular. Quédate sin comunicación por un tiempo hasta que tú aprendas a controlarte. Pero algo tienes que hacer. Gloria sea el nombre del Señor. Hay muchas consecuencias con la pornografía en los matrimonios, en las parejas. Y ese espíritu lo que quiere hacerle entender que eso es realmente lo que Dios formó y lo que Dios creó, muy diferente a lo que Dios ha creado. El sexo dentro del matrimonio es lo más santo, lo más sagrado que Dios ha hecho, y por eso lo comparó hasta con la iglesia, porque la iglesia es sagrada para Él, y relacionó la iglesia con el matrimonio. Tenemos que tener control sobre las palabras que salen de nuestra boca. Hay gente que no tiene control sobre eso.
Hay gente que no tienen que ver que haya un inconverso o hay un familiar que lo llegó a visitar para ellos hacer un escándalo hasta en su propia casa. No se controlan, no pueden controlar su boca. Oye, si usted tiene que coger un buche de agua hasta que pueda controlar, haga algo. Éntrese un buche de agua, póngase un tape y haga algo. Pero tiene que aprender a controlarse. Váyase de ahí, dé una vuelta, pero controle esos impulsos de querer hablar, porque usted sabe que si habla va a haber problema. Proverbios capítulo 10 versículo 19: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que frena su labio es prudente. Proverbios 17 28: aun el necio cuando calla, oiga, cuando calla es contado como sabio. El que cierra su labio es entendido. Hasta el que no conoce a Dios, hasta que el necio es alguien que no cree en Dios. Uno que es un polémico, hasta ese se convierte en sabio. ¿Y usted en qué se convierte cuando usted no se calla? En un demonio. Porque si el necio es sabio y entendido y usted no se quiere callar, hay que controlar nuestro comportamiento. Porque hay personas que son difíciles de vivir con ellos. Hay gentes que viven con familiares porque no tienen de otra. Y es lamentable que a veces son cristianos y los familiares son inconversos. Y ahí sí hay problema. Porque que su familia, que ya usted dice que es una nueva criatura, que no puede vivir con usted, que no puede estar un rato con usted, que no puede compartir con usted, eso es bien triste. Porque hay gente que no tiene control, dominio propio en nada. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también está el dominio propio también con la comida. Hay gente que no tiene control con la comida. Y no estoy hablando porque a mí me gusta comer. Y aquí hay mucha gente que le gusta comer. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que no tienen control. No tienen control, no se controlan. Y eso tiene que ver también con el fruto del Espíritu. La palabra habla de la glotonería. Y en eso también se mete Satanás. Cuando usted se lo quiere comer todo, no dejarle al que está al lado. Yo me río porque yo estaba en Puerto Rico y estaba en la casa de los pastores. Estaba en la casa de los pastores y nos pusieron la comida junta, la esposa dominicana y el esposo de boricua. Y nos pusieron con unos hermanos. Y yo recuerdo, nunca se me ha olvidado que era un bacalao. El hermano de una primera se cogió más de la mitad en el plato, sabiendo que habían 4 ahí. Y la pastora, que es dominicana, lo vio. Al segundo día se la puso aparte. Oye, pero tú no puedes pensar que en una mesa donde hay, que tú cuentas que son 6, tú tienes que calcular lo que tú te vas a tomar en ese momento. Tú no puedes pensar que si hay 6 carnes, tú vas a coger 2 cuando hay 6 en la mesa. Se supone por lógica de caballo que una carne es para cada uno. Entonces hay que aprender a tener control sobre la comida. Muchas enfermedades, hermanos, que vienen a nosotros es por causa de no tener control. Y una historia que me llamó la atención de un pastor evangelista en los Estados Unidos, muy usado por Dios en milagros, hacía cruzadas y campañas. Y llegó un tiempo en que se apartó y nadie sabía de él. Nadie. Y un pastor se encontró con ese evangelista y le preguntó que por qué él había abandonado el ministerio donde Dios estaba haciendo tantas cosas y tantos milagros de sanidad. Él dijo: yo estoy cansado de ver gente que Dios lo sana
Y después ellos mismos van y se enferman. Y yo estoy cansado de ver eso. Gente que Dios los sana de algo y ellos entonces haciendo cosas indebidas se enferman. Y yo no quiero seguir viendo eso. Dios los sana a través de mí, pero entonces ellos se enferman. Y eso es una realidad. Y siempre el Señor dice, cuando sanaba a alguien o cuando perdonaba a alguien, le decía, mira, vete y no siga en ese pecado, pero no siga en ese estilo de vida. Entonces se necesita, gloria sea el nombre del Señor, que muchas enfermedades que vienen a nosotros hay consecuencias. Número uno, ¿por qué vienen enfermedades? Vienen enfermedades por el pecado. Jesús sanó enfermos más que todos. Y Jesús a muchos le dijo, vete y no peque más, porque esa enfermedad era producto de un pecado. Otra consecuencia de enfermedad, la amargura, el no perdonar. Esa es una consecuencia muy fuerte también, que hace que la gente se enferme físicamente. La amargura te enferma, te mata. Pero también la manera de tú hablar, de tú pronunciar, de tú declarar las cosas, también te enferman. Si tú dices, mi mamá, mi tía, mi abuela, mi fulano se murieron de esa enfermedad, tú estás diciendo que también te vas a morir de esa enfermedad. Hubo la mamá de unos familiares que conocemos en esa clínica, casi todo lo que no es aquí para que no vayan a pensar. Casi una clínica muy famosa, pero casi esa clínica que lo entran ahí, si es un anciano, difícil que salga vivo. Porque hasta que no tengan el último chele de la familia, están ellos ahí. Y entonces cuando se le preguntó a la que la llevó, le dijo, ¿y por qué tú llevaste a tu mamá ahí? La respuesta de ella, es que aquí yo traje a mi abuela que se murió. Aquí yo traje a mi tía que se murió. Y entonces ella pensó dentro de sí, pues tú la trajiste aquí para que se muera tu mamá. Y así mismo fue, la sacaron de ahí muerta. De ahí la sacaron muerta. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos. Y es necesario de que podamos tener control sobre nuestra vida y sobre todo lo que Dios quiere realmente hacer en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. El dominio propio, mis hermanos, tiene que ver con luchar con algunos deseos que ya le hemos mencionado. Luchar también con la aceptación. Hay gente que no quieren ser amados, no aceptan que lo amen. Hay gente que son difíciles, que lo quieren amar, pero ellos tienen un espíritu de rechazo que tú tienes que trabajar eso. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario que el amor de Cristo, el amor de Dios, el amor de la familia, el amor de los hermanos pueda reinar en la vida de cada uno de nosotros. Yo quiero que usted se ponga de pies. Yo no sé qué es lo que tú necesitas de dominio propio. Por aquí yo sé que todos necesitamos dominio propio en algunas de las áreas que he mencionado y quizá en las áreas que no he mencionado. Pero todos necesitamos tener el dominio propio. Todos necesitamos el control sobre nuestra boca, que es una de las cosas que más problemas tenemos nosotros, sobre el hablar, sobre el decir, sobre el expresarnos. Ahí necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos que Dios nos ayude a controlar nuestra lengua. Necesitamos que Dios nos ayude a controlar nuestras emociones. Que Dios nos ayude a controlar nuestros deseos sexuales que se quieren salir fuera de lo que ya Dios ha establecido. Aleluya.
Quizás tú piensas que ya porque tú eres casado, ya todo se resolvió. Vas a tener problemas. Quizás tú piensas, joven, señorita, damas, que quizás tu problema es ya cuando tú te cases todo va a ser resuelto. Siempre van a haber tentaciones, no importa en el área donde tú estés, en la posición que tú estés. Lo que necesitas es la ayuda del Señor. Y que tú pongas de tu parte, que tú le digas: Señor, necesito que me ayude a controlar mi lengua, mis emociones, mis sentimientos. Ayúdame a controlar esos ojos que no se quieren estar quietos, esos oídos que quieren escuchar todo lo que se mueve alrededor. Habla con el Señor, habla con Él. Este es un mensaje de confrontación. Este es un mensaje para, si voy a llamar a la iglesia, tendría que llamarla a iglesia completa. Aquí tendríamos que recoger las sillas, porque en algunas áreas nosotros necesitamos el dominio propio. El dominio propio como hijo, como padre, como madre, como esposo, como empleado. Necesitamos el dominio propio en el ministerio donde estamos. El dominio propio cuando el líder de la iglesia te corrige. El dominio propio cuando el pastor te llama la atención, cuando el pastor te quiere guiar por el camino correcto. Y quizás tú te quieres ir de la iglesia, y quizás tú te quieres ir del ministerio porque no quieres ser confrontado, no quieres que te corrijan. Aprende a tener dominio propio. Aprende a quedarte ahí. Aprende a escuchar. Aprende a obedecer. Eso se aprende. No importa lo que sienta dentro de ti. Si tú aprendes a controlar tus emociones, tus sentimientos, como dice la palabra, que hasta el necio es sabio cuando se controla. Hasta el que no conoce al Señor, cuando calla es sabio. Cuando calla, aunque tenga la razón, es sabio. Iglesia de Jesucristo, lucha por el dominio propio. Lucha por el dominio propio. Lucha por el dominio propio en tu casa. Lucha por el dominio propio en tu trabajo, porque te van a sacar de quicio. Lucha por el dominio propio aún en la congregación, en el ministerio donde tú estás, en las reuniones que se hacen, en las cosas que se ponen de acuerdo. Lucha por controlarte. Lucha para que tú controles tu propio cuerpo. Dice la Biblia que el que se controla a sí mismo, aleluya, es sabio, es entendido. Esta palabra no es para que tú digas, es para mi hermano que está a mi lado, es para mi familia que está escuchando. Ese mensaje es para todo, es para mí. Yo he tenido que cambiar. Y para cambiar no importa el tiempo que tenga en el evangelio. Para cambiar no importa el tiempo que esté casado. Para cambiar no importa el tiempo que tenga la iglesia. Lo que se necesita es reconocer las cosas que están malas y cambiarla, y decidir cambiarla. No diga que tú eres así porque tú no eres así. No diga que tú naciste así porque no. Dios te formó, Dios te creó en blanco, te creó con nada de eso. Tú lo adquiriste. Tú lo adquiriste en el medio ambiente. Tú lo adquiriste en el lugar donde te ha formado, te ha criado. El Señor necesita sanar eso. El Señor necesita sanar esta mañana. Necesita sanar. Esta palabra no puede pasar por alto. Hay personas que no pueden controlarse, que todo lo responden. Hay personas en su empleo que no se le quedan callados a su jefe. No se le quedan callados al que le está dirigiendo. Son unos gallitos de pelea que siempre tienen una respuesta en la boca. Hoy Dios te dice: necesita dominio propio.
Hay gente que los guantes nunca se lo quitan, ni en su casa, ni siquiera en la cama se lo quitan, porque están preparados para soltarlo. Aún en la cama necesita dominio propio. Necesita dominio propio. Necesita dominio propio. Hoy es el día de que tú hables con el Señor. Hoy es el día de que tú te despojes de eso y digas: Señor, cámbiame, transfórmame.